convertirte en un maestro del storytelling? ¿Alguna vez has visto esas películas en el cine que cautivan a millones de personas, manteniéndonos atentos durante más de 2 horas? Y es que hasta te aguantas las ganas de ir al baño con tal de ver cómo va a terminar. El storytelling o el arte de contar historias con estructura y técnicas poderosas es la base de cada película famosa, así como también de cada contenido viral en redes sociales, en cada video que cautiva hasta el último segundo. De hecho, el storytelling es el secreto más poderoso para vender todo lo que quieras. La mayoría de la gente cree erróneamente que para hacer un buen storytelling se necesita una historia increíble. Falso. Lo que realmente necesitas es la estructura paso a paso correcta para que cualquier cosa que tú cuentes, la gente quiera escucharla. Ahora, el storytelling no es simplemente ejemplificar todo con una historia, como cuando buscas anécdotas para explicar un concepto. Por ejemplo, si te digo, el multinivel es como el gimnasio, no funciona por lo que haces un día, sino por lo que repites todos los días. O prospectar es como sembrar, no todas las semillas brotan, pero las que sí, cambian todo. Ejemplificar para que todos entiendan mejor no está mal, pero mostrar un ejemplo solo informa y sirve para explicar un concepto y ya. Pero el storytelling sirve para vender, porque contar una historia de transformación es lo que lleva a alguien de solo te estoy escuchando a quiero trabajar contigo. En redes de mercadeo, esta técnica es de grandes ligas, porque no es solo contar algo bonito que te pasó, es el arte de narrar tu historia de tal forma que una persona pase de ser un desconocido a querer ser tu socio, tu cliente o un gran líder en tu negocio. El storytelling es convertir palabras en confianza y confianza en dinero. Así que hoy te mostraré cómo convertirte en un maestro del storytelling, la táctica más poderosa de venta en los negocios digitales. Si la creación de contenido es el mejor activo que tiene tu negocio, entonces el storytelling es la táctica más poderosa de venta, porque es la manera de cerrar la brecha de confianza que tiene el cliente contigo. En tus Reels, por ejemplo, cuando creas videos para Reels contando una historia, esta tiene más impacto que si solo hablas de los beneficios. Y lo mismo ocurre cuando creas Reels tipo serie, tipo día 1 de cómo haces algo y todo tu camino de transformación, va luego otro video que dice día 2, o cuando divides algo en varios videos, como una serie de capítulos que debes ver uno detrás de otro. Eso funciona más a que si lo dices todo resumido en uno solo. También funciona en las historias destacadas. Tú sabes ya que las historias son muy importantes para vender. Haces ahí tu llamado a la acción y tienes contacto con las personas que están más pendientes de ti. Pero lo que haces en las historias es terminar de convencerlos de que vale la pena trabajar contigo. ¿Y cómo lo haces? Pues con una narrativa del producto o de la oportunidad de negocio. También funciona muy bien en las masterclass, webinars, lanzamientos, workshops, presentaciones de negocio, si es que al principio cuentas la historia de cómo has llegado a ese punto, cuál ha sido tu trayectoria o cómo descubriste el método que estás vendiendo. También funciona en todo donde tengas que lograr conectar con personas, como en llamadas de venta, demostraciones de producto, para resolver preguntas y objeciones y hasta en las conversaciones de liderazgo con tu equipo. Si logras transmitir mejor la transformación que va a tener tu cliente contándole alguna historia de un caso de éxito o un testimonio, te va a ir muchísimo mejor. Si tú logras que la persona diga, oh, ahora lo veo, o sí, ya me lo imagino, tú ya ganaste. Miremos las pruebas de su impacto. Los anuncios que usan Storytelling generan un 22% más de interacción. Las historias aumentan la intención de compra de alguien en un 55%. Eso significa que conviertes a la mitad de las personas. El 63% de las personas recuerdan mejor un mensaje que está en forma de historia. El storytelling puede aumentar la viralidad en un 300%. El principio de transformación en 5 segundos. Este principio consiste en resumir la transformación del protagonista o con la que quiero que se identifique mi cliente en una frase tan simple y precisa que pueda decirse en máximo 5 segundos. No se trata de que hagas un video que dure 5 segundos, sino de que la esencia del cambio sea tan clara que pueda explicarse en ese tiempo. Si no puedes explicar o resumir la transformación en 5 segundos, es señal de que está enredada. El mensaje no es contundente y la audiencia no entenderá qué estás tratando de transmitir. Por lo tanto, no podrá generarse una reacción. Puntos claves del principio de 5 segundos. La prueba de claridad. La transformación siempre va del punto A, dolor, problema, caos, al punto D, resultado, deseo cumplido. Si no puedes decir ese cambio en una frase corta,
no está lo suficientemente claro. El núcleo de la venta. Esa frase simple, ese cambio puntual, es en realidad lo que vendes. El momento de los 5 segundos se encuentra en el clímax donde el protagonista toma una decisión hacia la transformación. Por ejemplo, antes no sabía cómo atraer gente a mi negocio. Después aprendí a contar mi historia y ahora las personas me buscan a mí. Conexión con el gancho. El gancho, visual o textual, debe mostrar el momento exacto antes de la transformación y todo el contenido se construye alrededor de ese salto a B. El principio de los 5 segundos es la forma más sencilla de definir la promesa de transformación que estás vendiendo. Si tu cambio no se puede resumir en una frase corta, tu mensaje no tendrá impacto. Luego de que ya lo tengas, empezarás a crear toda la estructura del storytelling y las dificultades alrededor de esto. En una estructura, la historia se vería así. Empieza la víctima con un dolor, llega el momento de los 5 segundos en donde el personaje toma la decisión de convertirse ahora en el héroe o en el villano. El principio repetitivo de la estructura. Una vez que domines la estructura correcta, será muy sencillo el replicarla en cada uno de tus videos. Para conseguirlo, existen 6 técnicas esenciales que cambiarán para siempre la forma en la que te comunicas y haces storytelling. Técnica 1. La ubicación y el contexto. El primer y más importante punto para contar cualquier buena historia es la ubicación. Toda historia necesita un punto de partida claro para que la audiencia tenga contexto de lo que está ocurriendo. El error más común es solamente hablar de la ubicación sin el contexto y decir, es que pasó esto en este sitio. En esta frase, la audiencia no entenderá el contexto ni por qué el protagonista está ahí. La clave es dar a la audiencia un contexto visual, no solo de cómo es el lugar, sino también a nivel sentimental. Deben sentir que están justo donde tú estabas. La ubicación entonces debe describir el lugar físico. Por ejemplo, estaba sentado en la arena en la playa en pleno diciembre. Sentí que sonaba el teléfono y era esta persona con la que tanto quería hablar. Si logras que la gente vea lo que tú viste en ese momento, conectarán con tu historia y contigo. Técnica 2. La fuerza de las acciones. El zoom in. Cometemos el error de pensar que los vamos a aburrir si les contamos una historia. Y es mejor quizás solo darle un resumen de los hechos. O, lo contrario, llenamos la historia de rellenos innecesarios. La gente no quiere características genéricas. Quieren que le hagamos zoom in en los detalles emocionales de lo que estaba ocurriendo para involucrarlos bien en la película. No digas, y entonces empecé un negocio desde cero. Mejor di, estaba en mi habitación con mi laptop vieja y solo $5 en mi cartera. Y lo único que pensaba era que no tenía dinero ni para comer ese día. Y ahí decidí que tenía que empezar en este negocio. Estos detalles dibujan un escenario donde realmente estabas en pánico y conectan con el dolor. Te doy otro ejemplo. El error sería decir, estaba nervioso en la presentación, pero la di. Lo correcto sería dar detalles de las acciones y decir, miré mis manos y estaba temblando, estaba sudando y podía además sentir mi corazón a 1000 por hora. Pero tomé aire, activé el micrófono y empecé a dar la presentación. La había practicado varias veces, así que solo empecé a hablar. ¿Ves la diferencia? Acostúmbrate a que cada cosa que expliques sea la versión detallada de las acciones y no de los hechos, porque eso es lo que permite que la persona lo entienda y se meta en la historia. Si lo cuentas de forma objetiva, pues no conectará. Si lo cuentas con el zoom en los detalles de las acciones, ahí se sentirá como una película y un gran logro. Técnica 3. Pensamientos y diálogos. Las mejores historias no solo cuentan lo que pasa a nivel material, sino lo que el protagonista está pensando. Esto crea una conexión directa porque los seres humanos trabajamos desde la imaginación. En vez de solo decir características, cuenta lo que los personajes piensan y sienten. Trata de incluir diálogos impactantes que hubieran dicho en la vida real. Eso hará que la historia sea inmersiva. Tú debes jugar con 3 planos. El plano material, lo que está fuera. El plano del narrador, quien cuenta desde fuera. Y el plano del pensamiento del protagonista. Si solo cuentas desde el plano material o lo externo, no habrá nada emocional y no va a conectar. Al incluir el pensamiento y los diálogos reales, haces que la audiencia viva la experiencia contigo. Técnica 4. Emociones. No digas, estaba feliz, triste, nervioso. Muestra y describe exactamente qué pasaba en tu cuerpo y en tu mente en esa emoción. El error común sería decir, estaba emocionado. La clave sería decirlo. Mis ojos se abrieron de par en par, solté un grito y abracé a mi amigo. Estaba emocionado. El cerebro siempre recordará las emociones de cada momento, así que usa las palabras correctas para hacer que la persona sienta lo mismo que sentiste tú.
Técnica 5. El efecto pero y por lo tanto. Un storytelling aburrido es predecible, sin tensión. La clave para retener a alguien es el juego de las emociones y la tensión. Un storytelling aburrido sería como decir, fui al gimnasio y entrené, luego fui a mi casa y comí, luego salí con unos amigos. No hay gracia ni tensión en esto. Un storytelling con tensión se logra usando los conectores pero y por lo tanto. Por ejemplo, fui al gimnasio, pero me di cuenta de que se me habían olvidado los zapatos. Por lo tanto, muy a mi pesar, tuve que entrenar en calcetines, lo cual hizo que todo el mundo me mirara raro. Pero luego algo increíble ocurrió. Esto obliga a la audiencia a mantenerse pegada a la historia, porque estás introduciendo algo inesperado. Tú puedes contar una historia simple y hacer que se sienta como la última película de Marvel si sabes usar esta tensión y toda la estructura que te estoy compartiendo hoy. Técnica 6. La moraleja y la conversión. De nada sirve una buena historia si no hay una moraleja o una enseñanza. Tu trabajo no es solo entretener, es entretener para después enseñar. El mensaje debe ser simple y aplicable. La persona debe poder usar el consejo que le has dado en el video apenas termina de verlo. Y el mensaje debe ser congruente también con lo que estás ofreciendo. Si haces videos virales, pero no tienen nada que ver con lo que ofreces, pues no te servirá de nada. La historia es el vehículo que hace que la gente quiera escuchar la lección. Al terminar la historia, tú sacas una conclusión final, o la moraleja del video, que te posiciona como experto y no como un mero informador. El objetivo final. Después de ganar la atención y generar esta conexión emocional, tú debes redirigir a la audiencia al siguiente paso. Si no lo haces, habrás invertido mucho tiempo para nada. Este llamado a la acción puede ser de que comente una palabra para conocer más, y de ahí lo llevarías a un video más largo, por ejemplo, en YouTube, o a un cuestionario, o a un grupo de WhatsApp. El concepto es que sienta que el siguiente paso le dará más valor. Esto va a nutrir más a tu audiencia y ellos van a sentirse más agradecidos contigo y buscarán retribuirte de alguna forma por la ley de reciprocidad. El storytelling efectivo debe llevar a la venta. La gente no es tonta y solo lo escuchará si sabes cómo contar una historia. Y una vez que confíen en ti, estarán dispuestos a escuchar la solución que tienes. La estructura de doble caída, el éxito repetitivo. La estructura del viaje del héroe es conocida, y si no la conoces, te dejo el enlace en la cajita de comentarios para que puedas ver un video donde conocer mejor de qué se trata. Donde, pues básicamente, un personaje es llamado a la aventura y de pronto debe salvar al mundo. Todos repiten el mismo patrón, incluso desde la Odisea de Homero. Pero para las redes sociales, donde necesitamos velocidad e impacto, vamos a necesitar usar además la estructura de la doble caída. Lo primero será que presentes un problema, víctima con dolor. Luego vas a agitarlo, vas a agitar esas sensaciones y generar más emociones en el usuario. Después le daremos una primera solución, una primera victoria, donde el protagonista consigue una solución inicial a esa primera caída. Luego presentarás un problema más grande, una segunda caída, porque la primera solución falló o surgió un nuevo obstáculo, para finalmente darle una solución definitiva, donde el protagonista resuelve el problema mayor, muchas veces incluso con la ayuda del método o el producto que estás vendiendo. Ejemplo de la doble caída. Te daré 3 ejemplos de la doble caída. Yo buscaba una forma de ganar dinero sin descuidar a mi familia. Entré a mi primera red de mercadeo y logré armar un equipo chiquito. Incluso gané mis primeros bonos. Pero después me estanqué. Nadie quería entrar. Mi equipo se desmotivó. Sentí que otra vez estaba empezando de cero. Ahí entendí que necesitaba un sistema real. Así que aprendí a crear contenido, a contar mi historia y a atraer prospectos en automático. Y eso se convirtió en mi solución definitiva. Otro ejemplo. Yo solo quería una manera de aportar dinero en mi casa sin sentirme culpable por no estar con mi familia. Entré al negocio del network marketing y al inicio todo iba bien. Conocí mujeres increíbles, gané mis primeros bonos, pero luego vino el golpe. Mi equipo dejó de moverse. Nadie quería escucharme y me pregunté si otra vez había apostado por algo que no iba a funcionar. Hasta que entendí que no era yo, era mi sistema. Aprendí a contar mi historia, a mostrar mi proceso y a atraer mujeres como yo. Y ahí todo cambió. Si estás viendo la doble caída, te voy a dar un último ejemplo para reforzarlo más. Yo entré al multinivel pensando que solo era vender y reclutar. Al inicio me fue bien, subí de rango rápido y gané mis primeros bonos. Pero luego me explotó en la cara. Sin un sistema, todo se cayó. Mi equipo, mis ventas, mi motivación. Ahí entendí la verdad que nadie quiere decir. En redes de mercadeo no gana la que trabaja más, gana la que atrae mejor.
Aprendí a crear contenido, a contar mi historia y a generar prospectos que me buscan a mí. Y ese fue el cambio real. Una vez que tienes esa estructura clara, debes aprender también a hacer la historia inmersiva. Y para eso usamos un gancho. El gancho, hook o clickbait. Una buena historia debe empezar con una acción, una pregunta o una afirmación que preceda al conflicto principal. Es decir, un segundo antes de la transformación. Un gancho efectivo y ético es aquel que usa la curiosidad y la intriga para obligar al espectador a consumir los primeros segundos del video, prometiendo que le darás una solución a revelación sin entregarla por adelantado, lo cual es vital para el éxito viral. Aprenderemos más a profundidad sobre el gancho en un siguiente video. Formatos. Los formatos que mejor funcionan para implementar el storytelling son aquellos que permiten la inmersión del espectador, muestran congruencia y facilitan la conexión emocional a través de diálogos, pensamientos y acciones detalladas. Aquí están los tipos de formatos más efectivos para el storytelling. Formato de serie o documentación del proceso. Este formato se alinea con la estructura del viaje del héroe y el principio de transformación. Consiste en crear videos que se publican de manera secuencial, documentando el proceso para lograr un objetivo específico, como día 1 escalando mi facturación, o día 1 iniciando mi negocio digital, día 2, o si es de producto, día 1 iniciando mi kit de pérdida de peso, día 2, así. Este tipo de formato muestra al protagonista como alguien que no tiene mucha fuerza al principio, pero que se transforma en alguien distinto y empoderado, lo cual es muy atractivo para el público. La serie en sí misma se convierte en la historia de transformación, manteniendo a la audiencia enganchada con una promesa de la resolución final. Formato de entrevista o personajes. Roleplay. Estos formatos son inherentemente buenos para el storytelling, porque facilitan la inclusión de los elementos narrativos esenciales: ubicación, acciones, pensamientos y diálogos. Entrevista casual o tipo podcast. Se estructura como una conversación donde una persona pregunta y otra responde, lo que rompe la monotonía de solo hablarle a la cámara. La entrevista se utiliza para exponer un secreto o una situación incómoda, y la historia o el contexto se da a través del diálogo. Personajes en escenario cotidiano. Se utilizan en este formato 2 o más personas actuando en una situación que toca inseguridades o expectativas sociales palpables. Por ejemplo, una relación de pareja o una situación familiar. Se introduce una interacción familiar o cotidiana y luego se le añade un tema complejo o una moraleja, facilitando la identificación y la conexión emocional. Este formato es ideal para aplicar la ley del enemigo común o para presentar la doble calidad. Formato POV, Point of View. El formato POV o punto de vista funciona de manera excelente para el storytelling, al poner al espectador en el centro de la acción, activando las neuronas espejo. Se graba sujetando la cámara como si el espectador estuviera viviendo la escena o interactuando directamente. Este formato crea una sensación de inmersión y autenticidad. Al ser muy natural, es más fácil que el público resuene con la historia, sintiendo que están contigo o que son el protagonista. Es especialmente útil para narrar el proceso con un lenguaje exacto que usaría el cliente o el monólogo interno. Formato blog o documental. Congruencia. Este formato se centra en mostrar al creador en su entorno de trabajo o vida diaria, fuera del estudio de grabación, dando contexto. La historia se siente como un detrás de cámaras, lo que aumenta la credibilidad y la congruencia. Si tú hablas de tener una vida fitness, el formato blog te mostraría en el gimnasio viéndote hacer ejercicios, lo que hace mucho más creíble tu storytelling. Esto ayuda a que el público también se involucre. En este tipo de formato utilizarás una voz en off o tipo narrador para contar la historia o el gancho, mientras actúas en plano medio o general, exagerando la emoción para mejores resultados. Técnicas del storytelling que debes aplicar en cualquier formato. Independientemente del formato, una historia ganadora debe usar las siguientes tácticas para mantener la atención. Monólogo interno. Verbalizar el pensamiento exacto que tiene el cliente ideal en su cabeza, haciendo que el espectador sienta una conexión brutal es que me estás leyendo la mente. Anclaje cinético. En lugar de dar datos fríos, la narración debe comunicar acciones específicas, pensamientos y emociones para que la audiencia sienta que está dentro de la historia. El efecto Perry, por lo tanto, usa estos conectores para introducir tensión y hacer que tu audiencia permanezca escuchando hasta el final. Esto evitará la predictibilidad y mantendrá a la audiencia enganchada. Bien, ya tienes la estructura y la metodología para convertir tu contenido en ventas. Recuerda que el storytelling es la clave para vender. Y los videos más virales siempre son los que cuentan una historia y generan emociones. El éxito en redes sociales, la viralidad y la venta no es solo lo que dices, es cómo lo dices.
Hemos visto hoy todas las técnicas para dominar la estructura del storytelling. Así que ve, identifica la transformación que vas a contar. Determina los pasos del proceso. Describe esa trayectoria que sigue para llegar a esa transformación, incluyendo la ubicación, el contexto, las acciones, el pensamiento, diálogo, las emociones, el efecto pero y por lo tanto la moraleja. Luego utiliza la estructura de la doble caída que te acabo de enseñar y crea el gancho. Diseña una pregunta, acción o esa frase justo antes del momento de los 5 segundos. Si aplicas estas técnicas de forma correcta, podrás convertir tu conocimiento en un contenido único que se hace viral y vende. Recuerda que en tus hojas del mapa al éxito tienes toda la estructura detallada. El siguiente paso es aplicarla a tu contenido. Y recuerda, puedes ver este video tantas veces como sea necesario hasta que empieces a integrar estos conceptos mientras estás tomando acción. La mejor forma de aprender que haciendo. Yo soy Mónica González y te veo en el siguiente video.